Hey, ¿qué la que hay? Mi gente, es Rocky here from SpeakSpanishFaster.com y en este video voy a hablar sobre qué hacer cuando siente que se está estancando con el español. El estancamiento puede sentirse como nadar en el fango. Cada centímetro que avanza representa un esfuerzo enorme. Lo he visto en muchos estudiantes en el pasado y me ha sucedido a mí mismo y honestamente lo principal es entender que el estancamiento es una parte más del proceso, que es perfectamente normal y que no es algo que solo te suceda a ti, sino que le sucede a toda la persona que intentan aprender una lengua nueva. La buena noticia es que hay varias cosas que puedes hacer para superarlo, para salir adelante. Lo más importante siempre es mantener la constancia y seguir practicando. ¿Okay? No importa lo que haga ni cuán desanimado te encuentres, dejar de practicar no te va a ayudar a superar el estancamiento. Tiene que seguir trabajando. ¿Okay? Trabaja. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Ray Allen, un exjugador profesional de baloncesto, miembro del Salón de la Fama, en la que el entrevistador le preguntó a qué hacía él para seguir mejorando a lo largo de los años y para mantenerse en la cúspide de su capacidad. Su respuesta: hábitos viejos y aburridos. La palabra clave aquí es hábitos. Okay, James Clear habla sobre esto en su libro Hábitos Atómicos, un libro que siempre recomiendo a las personas que están aprendiendo español, porque te enseña a enfocarte efectivamente para alcanzar tus objetivos. En nuestro caso, el objetivo es aprender un idioma. Y uno de los aspectos más importantes del proceso de aprendizaje en el que debemos trabajar consistentemente es el de construir hábito. En todo caso, es fundamental recordar que la motivación en sí misma no es una motivación suficiente para mantenerte constante. Okay, la motivación siempre se diluye rápido y las personas que alcanzan sus objetivos, como Ray Allen, son aquellas que cumplen, que hacen el trabajo incluso o sobre todo cuando no tienen ganas de hacerlo. ¿Piensa que LeBron James tiene ganas de entrenar todos los días? Probablemente no, pero lo hace porque sabe que eso es lo que tiene que hacer si quiere ser excelente. Porque eso es lo que separa a los jugadores excelentes de lo bueno. Y eso es lo que separa también a los estudiantes excelentes de los estudiantes buenos. Sin embargo, los hábitos son solo un primer paso en este proceso de superar el estancamiento. Para que quede claro, nuestro hábito es practicar español en este caso, ¿ok? El cambio debería darse entonces en los ejercicios que hacemos al practicar, porque debe recordar que seguir haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora no te va a llevar más lejos. Hagamos una comparación. Imagina una persona que quiere fortalecer su cuerpo, o sea, que quiere ser más fuerte. El hábito que debe desarrollar esta persona es el de entrenar consistentemente. Pero si de verdad quiere volverse más fuerte, no alcanzará simplemente con hacer los mismos ejercicios día tras día, ¿verdad? Tendrá que cambiar periódicamente su rutina, incrementar la dificultad de sus entrenamientos y desafiarse a sí mismo constantemente para alcanzar cada vez mayores resultados. Yo hago esta distinción porque sé que cuando le digo a alguien que debe seguir trabajando en sus hábitos viejos y aburridos y que a la vez debe cambiar los ejercicios que hace, suena contradictorio, pero no lo es. El cambio constante es parte de esos hábitos viejos y aburridos. En síntesis, si siente que está estancado, seguramente significa que debes desafiarte a ti mismo un poco más y que debes cambiar tus ejercicios,
tu manera de aprender, tu entrenamiento. Por ejemplo, a los estudiantes que están empezando a aprender español, yo siempre le digo que tienen que practicar deliberadamente, deben escuchar y prestar atención de manera enfocada, tomar nota de la palabra que no conocen, etc. Pero a medida que mejoran, van dejando de precisar este tipo de práctica deliberada, porque al ir mejorando su entendimiento del español, pueden avanzar a maneras más naturales de aprendizaje que conllevan niveles cada vez más altos de dificultad. Estos son 3 ejemplos de cosas que puedes hacer para desafiarte a ti mismo. Okay, primero, empieza a consumir piezas cada vez más grandes de contenido. Escucha podcasts o mira canales de podcast en YouTube en idioma español, claro, sobre temas que te resulten interesantes, como cine, deporte, política, literatura, etc. Especialmente aquello en lo que haya más de un interlocutor. No te preocupes si no logras entender cada una de las palabras que oye. Si notas que has perdido el hilo de la conversación que estás escuchando, siempre puedes poner pausa e intentar razonar el significado por el contexto o buscando las palabras que se te escapan en Google si lo prefieres. Este ejercicio te va a proporcionar un gran aporte de español durante tus sesiones de práctica y te van a familiarizar cada vez más con el idioma. Escuchar un podcast en español de entre 30 minutos y 1 hora, donde 2 o 3 personas están hablando, te expondrá a una variedad mucho mayor de palabras que mirar un video en el que solo habla una persona. Lo siguiente es algo que mucha gente odia hacer y eso es leer en español. Ya he hecho un video sobre cómo leer en español, así que vayas a buscarlo a mi canal o en el link que pondré en la descripción de este video. Pero lo más importante es intentar leer mientras escuchas. Mi combinación preferida para este tipo de ejercicio es usar Audible con libro de Kindle. Puedes buscar un libro que te interese y comprarlo en ambos formatos, Audible y Kindle, y muchas veces tendrás descuentos al comprarlo juntos. Sé que esto puede costar un poco más, pero te aseguro que lo vale porque así puedes escuchar y leer grandes piezas de contenido al mismo tiempo. Mi última recomendación es empezar a practicar con otra persona, compañero de charla, usando sitios web como italki. Recuerda que no estás buscando a un profesor, sino a un compañero de charla. Imagínalo como un pen pal, un amigo por correspondencia, excepto que en este caso sería un amigo por video, alguien con quien construir una amistad, con quien te sientas cómodo hablando. Llega preparado a estas sesiones de práctica, anota una lista de temas de lo que te interesaría charlar y si te gustaría que haga un video específicamente sobre esto en el futuro, déjamelo saber en los comentarios, pero lo más importante es que intentes hacer esto, tener este tipo de sesiones de conversación compartida al menos 1 o 2 veces a la semana. A esta altura, tu hábito sigue siendo practicar todos los días, pero ahora estás introduciendo nuevos ejercicios en tu régimen de práctica. No estás haciendo lo mismo día tras día y no deberías siquiera consumir el mismo contenido todos los días, sino que debería intercalar día en lo que mira video en YouTube, con día en lo que escucha podcast, a la vez que lees, aunque sea 1 minuto al día. Pero recuerda, libros acompañados de sus versiones Audible y tiene sesiones de videollamada un par de veces a la semana. Si haces esto consistentemente, te garantizo que llegarás al otro lado del estancamiento. Pasará de nadar en el fango a nadar en una piscina, avanzando cada vez más rápido hacia tus objetivos. If you found this video helpful and you are looking to take your Spanish to the next level, be sure to click the link
in the comments. I will pin it there, or just go to speakspanishfaster.com/YouTube, where you can discover my free guide where I detail my 3 biggest secrets to go from beginner Spanish speaker, someone that's kind of struggling to understand, to speak, to someone that can speak Spanish fluently. My 3 secrets will show you exactly how I did it from scratch. And if you liked the video, please do me a big favor, hit the thumbs up for me, comment below, let me know what else you need help with. Last but not least, please do not forget to subscribe to our channel, turn on notifications so you never miss another video. Until next time, I'll see you then.